Hola, buenos días. Mi nombre es Federico Rusito, soy médico, docente en la carrera de patología y en el día de hoy vamos a ver el caso problema de enfisema. Dentro de la materia Patología 2, el enfisema se ubica dentro de la unidad temática de pulmón, lo cual corresponde al capítulo 15 de la bibliografía de patología estructural y funcional de Robert y Cotran, en la sección de enfermedades pulmonares obstructivas. El enfisema constituye una de las principales enfermedades pulmonares obstructivas junto con la bronquitis crónica, el asma y las bronquiectasias. Para esto vamos a comenzar leyendo el caso clínico. Es interesante a medida que se va leyendo ir pensando qué factores de riesgo, qué clínica presenta el paciente. Paciente de 84 años de edad, de sexo masculino, que se interna por dolor precordial y disnea intensa. Es derivado de unidad coronaria. Padre falleció por cáncer de pulmón, madre por accidente cerebrovascular. Oriundo de Salta, trabajó como minero durante 10 años y cree haber sido tratado en ese tiempo por tuberculosis. Fumador de 15 cigarrillos diarios durante 40 años, hábito que abandonó hace 5 años. Desde los 70 años, presenta claudicación intermitente. Actualmente solo camina 30 metros y debe descansar. A los 72 años fue operado del carcinoma uroterial de vejiga. Fallece a los 2 días de su internación por taponamiento cardíaco. Es decir, estamos viendo todo este caso clínico con la descripción clínica del paciente, menciona muchísimos factores antecedentes de este paciente, como así también la evolución del cuadro clínico, el que fallece 2 días luego de su internación. Ante esto nos pregunta, definir enfisema, ¿cuál es su etiopatogenia? ¿Cómo se relaciona sus antecedentes con el enfisema? ¿Qué tipos de enfisema conoce y en qué se basa su clasificación? Vamos a definir enfisema como una condición pulmonar, es decir, ya sabemos que es una condición que sea en los pulmones caracterizada por un aumento anormal. Irreversible, es muy importante que es irreversible, es un aumento irreversible, no es reversible, sino que por el contrario, vemos que para definir enfisema es necesario definirlo como una condición irreversible de los espacios aéreos distales al bronquiolo terminal, con la destrucción de las paredes alveolares y con mínima o sin fibrosis. Este último concepto también muchas veces suele prestar a la confusión, pero hay que tener presente que en la definición de enfisema se define como este aumento anormal de espacios aéreos irreversibles distales al bronquiolo terminal y, sumamente importante, que presenta mínima o no presenta fibrosis. Una vez definido, vamos a ver que se puede clasificar según su distribución anatómica dentro del lobulillo. Según esta distribución, podemos ver que hay 4 principales tipos de enfisema, que son centroacinar, panacinar, paraseptal o irregular. También existen otros tipos de enfisema como ser el compensador, el senil, el obstructivo y el bulloso. Con respecto a los tipos de enfisema, es fundamental comprender que lo más frecuente es que sea de tipo centroacinar. El enfisema más frecuente, el 95% de los casos, es de enfisema centroacinar. Este enfisema se caracteriza por ubicarse en los lóbulos superiores, en la porción del bronquiolo respiratorio y está asociado a tabaco y a neumoconicia. Es decir, recordemos que es relativamente frecuente que parte de la población fume. Es muy frecuente el tabaco como un factor de riesgo. Por eso podemos pensar y asociar que, dado que es tan frecuente el consumo de tabaco, que se correlaciona con este tipo de enfisema, es por eso que el enfisema centroacinar se vuelve el más frecuente. Los otros tipos de enfisema son muchísimo menos frecuentes. El que le sigue, por ejemplo, es el panacinar, que después vamos a ver que afecta a todo el acino, por eso denomina panacinar. Es alrededor del 5% de los casos, alrededor de ese porcentaje, afecta fundamentalmente lóbulos inferiores en los acinos.
Bueno, y como características del paraceptal se dan fundamentalmente las sinos distales, más que nada cerca de la pleura, tiene cierto grado de fibrosis y puede presentar bullas. Y después, aquel enfisema que se relaciona con las cicatrizaciones, es decir, con lesiones previas que han cicatrizado, es el enfisema irregular. Este enfisema clínicamente es asintomático. Observamos que distal al bronquiolo terminal se encuentra el acino normal. Lo más distal son los conductos alveolares, mientras que entre el bronquiolo terminal y los conductos alveolares encontramos a los bronquiolos respiratorios. Es muy importante recordar esta descripción del acino normal, porque así nos permite interpretar mejor en dónde se da la lesión en cada tipo de enfisema. Acá estamos viendo en esta diapositiva donde se dan las lesiones en el tipo de enfisema, los dos tipos más frecuentes. Recordemos que el tipo más frecuente de todos, alrededor del 95% de los casos, con el tabaquismo como gran factor de riesgo, es el enfisema centroacinal, que es el de la imagen B. Observen cómo está dilatando, está aumentando el espacio aéreo del bronquiolo respiratorio, mientras que el pan-acinar se caracteriza por una afectación difusa, fundamentalmente a nivel de los alveolos sacroalveolares, pero también en parte del bronquiolo respiratorio, por eso se denomina pan-acinar. Este aumento de tamaño a nivel del acino vemos que tiene una cierta correlación con la macroscopía. Observemos cómo el enfisema centroacinar que afectaba el bronquiolo respiratorio, cómo se ve en la macroscopía la presencia de estas estructuras dentro del parénquima pulmonar. Mientras que el panacinar vemos que estas estructuras dilatadas son más difusas incluso que en el centroacinar. Con respecto a la patogenia, aquellos mecanismos por los cuales se produce el enfisema. El enfisema no solamente se van a perder las células endoteliales y epiteliales, sino que también se pierden las mesenquimatosas. Todo esto produce la pérdida de matriz extracelular, es decir, del andamiaje sobre los cuales debería haber crecido estas células epiteliales. El enfisema puede ser interpretado como una consecuencia de una reparación insuficiente de una herida, debido a los distintos factores que podría tener estas lesiones. Recordemos que el enfisema más frecuente es el centroacinal, con un gran factor de riesgo que es el tabaquismo. Ya hemos visto las imágenes del enfisema centroacinal y panacinal, y acá estamos viendo las bullas, estas grandes estructuras que se observan en el tipo de enfisema bulloso. Con respecto a la morfología, se ven pérdidas de alveolos con reducción del número de capilares alveolares. Recordemos que no solamente se pierden células epiteliales, también se pierde parte de la matriz extracelular y células mesenquimatosas. Los bronquiolos respiratorios y terminales pueden estar deformados por la pérdida de los tabiques que contribuye a anclar estas estructuras. Cuando se produce esta pérdida de tejido elástico en los tabiques alveolares circundantes, se reduce la tracción radial sobre vías respiratorias pequeñas y por lo tanto, esto es muy importante, se tiende al colapso durante la expiración. Esto representa una causa importante de obstrucción crónica del flujo aéreo en el enfisema grave. Recordemos también que el enfisema, por definición, es un proceso irreversible. Por eso la obstrucción se da de una forma más crónica. En la enfermedad evolucionada siempre se observan inflamación bronquiolar y fibrosis mucosa. Esto en la enfermedad más evolucionada. Acá observamos distintas morfologías, tanto macro como microscópicas, del enfisema. Lo más característico, que ya es mismo la definición del enfisema, es esta dilatación. Recordemos, este aumento del espacio aéreo tiene que ser de forma irreversible. Recordemos, de paso, repasemos la definición de enfisema.
Observemos otra imagen macroscópica de cómo se visualiza el enfisema, mientras que en la microscopía se observa estos alvéolos anormalmente grandes separados con unos tabiques finos. Recordemos cómo es la pérdida, la patogenia durante el proceso de enfisema. Bien, recordando la definición y patogenia del enfisema, se puede entender por qué el signo radiográfico más característico es el atrapamiento aéreo. Se ve una hiperclaridad del parénquima pulmonar no homogénea, sino que por el contrario heterogénea, con esto también es muy importante, un descenso, aplanamiento o incluso inversión del diafragma. Todo esto correlacionado con la dificultad en la expiración, con un aumento irreversible del tamaño del acino distal al bronquiolo terminal. Además, se pueden observar cambios no solamente a nivel de las alturas pulmonares, sino también en la caja torácica. Se ve horizontalización de las costillas y un tórax más campaniforme. Aquí se observan un par de imágenes de pacientes con enfisema. Recordemos que lo más característico es este aumento de la claridad, de la lucidez a nivel pulmonar. Con respecto a la clínica de pacientes con enfisema, habitualmente la disnea es el primer síntoma. Comienza insidiosamente, gradualmente, pero es progresiva de forma continua. Recordemos que el enfisema es una alteración crónica, es una alteración irreversible que insidiosamente se van dando los síntomas, fundamentalmente la disnea. En pacientes con bronquitis crónica o con bronquitis asmática crónica subyacente, además del enfisema, la tos y las sibilancias pueden ser los síntomas iniciales. Recordemos que lo más frecuente es que es disnea, pero en ocasiones puede haber tos o sibilancias iniciales. El coeficiente FEV1 sobre la capacidad vital funcional está disminuida. Recordemos que esto es lo que se denomina el índice T1, que está correlacionado con el flujo expirado, o el volumen expirado, mejor dicho, durante el primer segundo con respecto a el total que ha expirado un paciente durante la prueba de una espirometría. Está muy correlacionado con el grado de obstrucción respiratoria. Se desarrolla en ocasiones una hipertensión pulmonar secundaria. Esto está correlacionado con la hipoxia a nivel pulmonar, lo cual genera un espasmo de los vasos pulmonares. Esto genera pérdida de capilares pulmonares por la destrucción de los alvéolos al mismo tiempo, en simultáneo. Recordemos que esto puede generar una hipertensión pulmonar secundaria. La muerte por enfisema es secundaria a la insuficiencia pulmonar, con acidosis respiratoria, hipoxia y coma, o a una insuficiencia cardíaca derecha, también denominada por pulmonar. Esto es fundamental en los ejercicios, los casos clínicos y la clase de cardiovascular, de patologías cardiovasculares. Dentro de hipertensión pulmonar por pulmonares podemos describir el enfisema como una de sus posibles etiologías. Y es fundamental también recordar que si un paciente presenta enfisema, entonces generalmente va lamentablemente a fallecer o por insuficiencia pulmonar o por una insuficiencia cardíaca derecha secundaria a la hipertensión pulmonar por esta patogenia. Bien, recordando el caso clínico visto inicialmente, se puede definir el enfisema como ya lo hemos visto. La etiopatogenia es múltiple, pero lo más frecuente, recordemos que es el tabaquismo. Se relaciona con un montón de antecedentes de este paciente, pero la edad, el sexo masculino, la clínica tiene mucho que ver también, pero sin duda, uno de los principales antecedentes que hay que tener en cuenta es el hecho de haber sido fumador. Por más de que hace 5 años haya dejado de fumar, recordemos que el enfisema es una lesión irreversible, es decir, lo que ya ha sido lesionado
ese aumento del espacio aéreo ya es irreversible. Entonces, por más de que el paciente deje de fumar, lo cual claramente es fundamental para el tratamiento, también ocurre que esas lesiones ya están dadas. Por eso la importancia de la prevención. ¿Qué tipos de enfisema conoce? Ya lo hemos visto. Se basa su clasificación fundamentalmente según la ubicación dentro de la cinta. Espero que les sea útil esta presentación, les deseo mucha suerte y nos mantenemos en contacto por las herramientas virtuales.